Primera pregunta, entonces. Solamente con esto, ¿no? Primera pregunta. Recién nacido, clínicamente estable, que presenta tumefacción y amoldamiento de cuero cabelludo en la región occipito-parietal, sobrepasando suturas. ¿Qué diagnóstico presenta? ¿Clave? Aquí básicamente es ver la diferencia que hay entre caput sucedáneo y cefalohematoma. ¿De acuerdo? Primer punto, caput sucedáneo es solo edema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿el edema dónde se encuentra? El celular subcutáneo. En cambio, el cefalohematoma es sangrado. El sangrado del cefalohematoma es por debajo del periósteo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, cada huesito tiene una envoltura que envuelve el hueso que se denomina periósteo. Por lo tanto, el sangrado del cefalohematoma es subperióstico. Al ser subperióstico, va a estar delimitado exclusivamente al hueso que rodea ese periósteo. Si, por ejemplo, el sangrado es parietal, el hueso tiene la envoltura, el periósteo parietal, y el sangrado es únicamente parietal. Un cefalohematoma no puede atravesar suturas, salvo que sea un sangrado subgaleal. Es decir, nosotros tenemos la aponeurosis, ¿de acuerdo? Y luego de la aponeurosis viene la aponeurosis galeal, que es la que completa todo eso. Si hay un sangrado subgaleal, eso podría provocar un cefalohematoma que sobrepasa suturas y que es mucho más serio y que puede tener más compromiso y un sangrado muy evidente, ¿ya? Pero eso no es lo común, eso es muy raro que ocurra. Lo normal, lo que ocurre es un cefalohematoma subperióstico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense la diferencia que hay entre un caput, celular subcutáneo, y el cefalohematoma única y exclusivamente delimitado a un solo hueso. Por lo tanto, la clave es C. La hemorragia subgaleal ocurre muy poco frecuentemente, es una hemorragia debajo de la aponeurosis galeal, que es la aponeurosis que cubre a todos los huesos, ¿no? Tenemos el hueso, la envoltura subperióstica y después la envoltura subperióstica, la aponeurosis subgaleal. Cuando hay sangrado por debajo de la aponeurosis subgaleal, ocurre un sangrado masivo que no delimita los huesos, ¿de acuerdo? Y que puede ser confundido con un cefalohematoma, pero es un sangrado mucho más brusco, con compromiso, con caída del hematocrito, y obviamente uno lo va a ver, ¿no? Lo va a observar. No respeta suturas porque no está por debajo del periósteo, sino está por encima del periósteo, por debajo de la aponeurosis subgaleal que está cubriendo todos los huesos. Solamente cuando hay una tracción, jalan del cabello con demasiada fuerza y hacen... Pregunta 2. Recién nacido de parto normal, desde las 8 horas de vida, empieza con vómitos biliosos. Al examen, buen estado general y presenta distensión abdominal. El procedimiento prioritario para completar su evaluación es... No hay más exámenes, solamente es el mío. No, puedes sacar copia de algunos que están ahí, porque ese tiene las claves. Clave. Radiografía. ¿Sí? ¿Por qué no eco? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen en mente? ¿Qué? ¿Cuál? Obstrucción intestinal. ¿Sí? Atresia duodenal. ¿Ya? Puede ser, ok, dicen atresia duodenal, dicen obstrucción intestinal. ¿Ya? A ver, iniciemos. ¿Cómo uno esperaría encontrar a un paciente que tiene una atresia duodenal? ¿Qué esperaría encontrar en el abdomen? Ok, puede estar un poco timpánico al inicio, ¿no es cierto? La parte superior del timpánico. ¿Los vómitos cómo son? Biliosos, ¿no es cierto? Entonces, una atresia duodenal viene con vómitos biliosos. ¿Y qué esperaríamos ver en la placa?
radiográfica? Una doble burbuja. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si fuera transabdominal, pediríamos una placa de abdomen. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué otra cosa podría ser? Para esta edad. Una suboclusión intestinal, una intususcepción, ¿es frecuente a esta edad? No, ¿no? La suboclusión o intususcepción ocurre generalmente en el lactante a partir del quinto o sexto mes de vida. ¿Ya? Entonces, no es frecuente. La otra cosa que podría ser dolor abdominal es estenosis hipertrófica de píloro, ¿no es cierto? ¿Eso a qué edad ocurre? Tercera, cuarta semana. ¿Y cómo son los vómitos? ¿Ah? En tipo proyectil, ¿no es cierto? Y contenido gástrico. ¿De acuerdo? Otra cosa que podría ser... ¿Ah? Una hernia diafragmática, pero no daría vómitos biliosos. Un ilion meconial, ¿ok? Podría ser, pero casi siempre el ilion meconial lo vas a ver más adelante, después de más tiempo de obstrucción, no a las 8 horas. ¿Qué otra cosa es frecuente en recién nacidos? Más en prematuros que en a término. Una enterocolitis necrotizante, ¿no es cierto? Una enterocolitis necrotizante es más frecuente, como ya dije, en prematuros que en a término, ¿ya? Sin embargo, uno tiene que buscar otras cosas asociadas, ¿no? Compromiso hipóxico, ¿no? Algún evento que lo esté desencadenando. ¿Y qué es lo que buscaríamos? ¿Qué es lo que buscaríamos? La imagen de neumatosis intestinal, ¿no? Que es aire en la pared intestinal. Finalmente, los diagnósticos más frecuentes o más probables, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Una radiografía de abdomen. A recordar algo de enterocolitis necrotizante, incidencia 1 a 5% de recién nacidos hospitalizados, 60% a 90% de los que tienen NEC son prematuros, ¿ya? Y el pico de presentación es entre el tercer y 10º día de vida. No es tan frecuente a esta edad. Zona más afectada, ilio. La clave es la alternativa D. Tres. El 99% de los recién nacidos normales elimina meconio a las 48, 24, 72. Eso es importante recordar. Tiempo de expulsión de orina y meconio, ¿ya? Para la orina, 92% de los neonatos orinan en las primeras 24 horas de vida, ¿ya? Las 48 horas, el 100%. ¿Ya? Si no, uno debe sospechar en qué. Si no orina... Si fuera agenesia, ese no hubiera vivido, ¿ya? A ver, niño con agenesia renal bilateral se muere por hipoplasia pulmonar. Creo que ya lo comentamos, ¿no? Entonces, agenesia renal no sobrevive, bilateral no sobrevive. Casi siempre debe ser algo obstructivo. Puede ser un paciente que tiene polidramnios, ¿no? O oligoamnios, no polidramnios, oligoamnios y hidronefrosis bilateral con vejiga grande. Eso es, lo más frecuente es una valva de uretra posterior, ¿no? Valva de uretra posterior es una causa frecuente en estos casos, ¿de acuerdo? ¿No? En cuanto a lo que es meconio, 94% de los neonatos expulsan meconio en las primeras 24 horas y 99% expulsan meconio en las primeras 48 horas. Por lo tanto, la clave en esta sería... Clave A. Pregunta 4. Un recién nacido de 24 días de vida que desprendió el cordón umbilical a los 8 días y cuyo ombligo no ha cicatrizado, presenta una tumoración umbilical roja, prominente, circular y que segrega un contenido alcalino.
Los padres a veces notan en ella un ruido de gases. El diagnóstico más probable es clave, granuloma. A recordar, el ombligo está comunicado primero con el intestino a través del conducto ónfalo-mesentérico y el ombligo está comunicado con la vejiga a través del uraco. Si este uraco permanece permeable, la secreción que va a salir por el ombligo va a ser orina, ¿no es cierto? Y la orina es ácida. El pH de la orina es, ¿cuánto? Promedio 5, ¿no? Pues es variable, ¿no? Pero más o menos en promedio 5, 5.5. ¿Ya? ¿Qué pasa, en cambio, si la comunicación es con el intestino? ¿Cómo va a ser el pH del intestino? Alcalino, ¿no? Casi siempre pH en 8. ¿Ya? La comunicación entre el intestino y el ombligo se denomina conducto ónfalo-mesentérico. Si este conducto ónfalo-mesentérico involuciona en forma parcial, va a dar lugar al famoso divertículo de Meckel, que ya dijimos que es causa frecuente de anemia por pérdidas sin sangrado evidente. Clave A. Pregunta 5. ¿Se considera recién nacido de muy bajo peso? La gastroquisis en realidad es una debilidad de la pared, ¿de acuerdo? La diferencia entre una hernia, un ónfalocele, ¿ya? Y la gastroquisis es que, ¿perdón? No hay saco, ¿de acuerdo? El conducto ónfalo-mesentérico, perdón, el ónfalocele va a haber el saco, en la gastroquisis no, está completamente abierto. Y el riesgo básicamente va a ser el riesgo de isquemia, ¿ya? El paciente con gastrocrisis tiene mucho más riesgo de isquemia, por lo que lo indicado es poco a poco ir metiendo eso, pero va a estar traccionado y va a ser cubierto por una bolsa que va a suplir al peritoneo, que se llama la bolsa de Bogotá, ¿no? Que es un recipiente para mantener la humedad del intestino, ¿no? En cambio, en el conducto ónfalo-mesentérico sale por el huequito del ombligo, ¿no? Que está protruido, grande. En el otro no, hay una debilidad de la pared y sale con todo. Sí, está abierto. Pregunta 5. ¿Se considera recién nacido de muy bajo peso? Clave. ¿C? Esto es para acordarnos, ¿no? Aquí hay varios conceptos. Primer concepto, pretérmino, atérmino y postérmino. Pretérmino es menor de 37 semanas. Posttérmino, mayor de 42 semanas. Luego, pequeño para edad gestacional y grande para edad gestacional. ¿Cómo defino pequeño para edad gestacional? Menor del percentil 10 de peso para la edad. ¿De acuerdo? Menor del percentil 10 de peso para la edad. Así, por ejemplo, un paciente que pesa 4 kilos y tiene 40 semanas, uno se fija de 40 semanas, ¿no? Se ve cuál es su percentil, ¿no es cierto? Para 4 kilos, mayor del percentil 90 es más de 4 kilos y por debajo de 2.800 es del percentil 10. O sea, todo niño de 40 semanas que tenga menos de 2.800 es pequeño para edad gestacional y por encima de 4 kilos es grande para edad gestacional. Si fuera de 39 semanas, sería 3.900 y 2.720, más o menos. Y así va bajando, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con el percentil de acuerdo a la edad gestacional. En cambio, el peso en gramos, yo lo puedo clasificar como bajo peso, muy bajo peso o extremadamente bajo peso, sin necesidad de ver la edad gestacional, ¿ya? Solo con el peso. Bajo peso por debajo de 2.500, muy bajo peso por debajo de 1.500 y extremadamente bajo peso por debajo de 1.000.
¿Ya? Está en la diapositiva. Clave C. Pregunta 6. Defina al recién nacido de bajo peso. Clave. Clave. ¿Cierto? Por lo mismo que ya explicamos. Un neonato posttérmino se caracteriza por clave Con respecto a los reflejos arcaicos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Clave. C. ¿Por qué? A ver, ¿el reflejo de Moro consiste en un movimiento de abrazo cuando se extiende de forma brusca la cabeza? Sí, es correcto, ¿no es cierto? El reflejo de Moro es el reflejo primitivo que nos ayuda a evaluar la parte funcional neuronal y que casi siempre desaparece luego del sexto mes, ¿ya? El reflejo de prensión palmar desaparece al cuarto y sexto y el de presión plantar al noveno décimo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Siempre la evolución, el desarrollo psicomotor, siempre es cefalocaudal. O sea, lo primero que va a desaparecer es lo que está más cercano a la cabeza y lo último que va a desaparecer es lo que está más alejado. Por lo tanto, entre la presión palmar y la presión plantar, lo que va a desaparecer primero va a ser la presión palmar. ¿El reflejo de succión coordinado con la deglución está presente en las 28 semanas? Falso. El reflejo de la deglución y succión coordinados están a partir de las 32 semanas. ¿Ya? Sin embargo, el reflejo de la succión puede estar desde las 20 semanas, de la deglución a partir de las 24 semanas. Sin embargo, coordinación, succión, deglución es recién a partir de las 32 semanas. Y esto es muy importante porque un prematuro, por debajo de las 32 semanas, que todavía no coordina succión, deglución, finalmente tiene que tomar su leche por sonda, ¿no? Hasta que poco a poco vaya teniendo coordinación. El reflejo de la marcha aparece al rotar los pies con una superficie dura y está presente desde el nacimiento, es correcto. El reflejo de la marcha es muy importante porque nos ayuda a evaluar entre un recién nacido prematuro o un a término. El prematuro, casi siempre cuando se hace el reflejo de la marcha, se hace en puntas. En cambio, el a término puede poner toda la planta del pie, ¿ya? Esa es una diferencia importante. El reflejo de paracaídas no es un reflejo primitivo, es un reflejo secundario y es un reflejo que se adquiere después del sexto mes de vida y nunca desaparece. Consiste en poner al niño una mano en el tórax y otra en la parte dorsal y estirarlo como si lo estuvieras empujando y el niño pone sus manitos para que no se caiga, ¿no? Pone sus manos para tratar de cuidarse, ¿no? Es un reflejo instintivo de protección, ¿ya? Clave E. Pero clave C. No, no es un reflejo primitivo, no es un reflejo con el cual naces, sino que aparece después. A ver. Ojo, para hacer el reflejo de Moro, a ver, silencio un ratito. Para hacer el reflejo de Moro, a ver, un poquito de silencio, por favor. Para hacer el reflejo de Moro y que el reflejo de Moro salga un reflejo de Moro completo, no es cuestión de agarrar las manitos y levantarlas y tirarlas, ¿no? Porque así no se hace el reflejo de Moro completo. El reflejo de Moro completo consiste en colocar la mano y el antebrazo en el dorso del niño y ponerlo más o menos en posición semisentada y bruscamente bajar la mano, ¿de acuerdo? Eso va a ser el reflejo completo, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un paciente tiene una parálisis de Erbs? El reflejo de Moro va a ser con un solo brazo, ¿ya? El brazo que está lesionado no va a ser el reflejo, ¿ya? Otros reflejos importantes es el reflejo tónico cervical o reflejo de espadachín.
Uno pone al niño en forma de cúbito supino y voltea la cabecita a un lado y al lado que voltea la cabeza extiende esa mano y a la otra la flexiona. No, uno pone en decúbito supino y luego flexiona la cabeza. Nada más. El reflejo de la caminada que había comentado, mirar bien si camina en puntas o si camina con toda la planta. En puntas es prematuridad, ¿no? Clave C. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes asociaciones no es correcta? ¿Qué cosa es el conducto de Arancio? Comunica vena cava inferior con la vena umbilical. ¿Y por qué es importante? Porque si no hiciera eso, pasaría por la vena porta, ¿de acuerdo? Y tendría que entrar por toda la circulación hepática y disminuiría la cantidad de oxigenación. El conducto venoso de Arancio lo que hace es bypassear el hígado, pasa por encima del hígado y por ende la oxigenación que está de la madre a través de la placenta y la vena umbilical llega directamente por encima de la vena cava inferior hacia las cavidades derechas. ¿De acuerdo? A ver, algunas cosas. Es bien importante comentar la diferencia que existe entre la vida fetal y la vida del recién nacido. Había una diapositiva que ponía siempre el doctor Bambarén que decía, nunca nadie está más cerca de la muerte que cuando nace, ¿no? ¿Han visto eso? Ya. Entonces, y es verdad, porque generalmente la oxigenación lo hace la placenta y bruscamente tiene que hacer el pulmón. Los alvéolos que están llenos de agua, bruscamente tienen que pasar a estar llenos de aire, ¿no? Y si no hay surfactante adecuado, es el agua que se ha quedado ahí, se colapsa y puede provocar membrana hialina. Las arterias pulmonares que estaban sin sangre, porque no había circulación pulmonar, porque toda la circulación pulmonar no servía para nada, porque la sangre oxigenaba por la madre, bruscamente empieza a vasodilatarse y tiene que empezar a haber circulación. Y los ductus que hacían que la sangre oxigenada que está en las cavidades derechas pasaran a las cavidades izquierdas, donde está la circulación sistémica y que era importante para que pueda pasar rápidamente, ahora no nos sirven y al contrario pueden entorpecer la llegada de sangre hacia los tejidos porque harían un shunt, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces todo eso se tiene que cerrar en forma rápida. Y por ende, todas estas cosas van a originar que tiene que estar completamente coordinado para que haya una buena sobrevida, ¿no? Finalmente, los ligamentos van a ser simplemente rezagos de estas estructuras fetales que han tenido una función primordial, un papel preponderante en la etapa fetal, pero que en la etapa del recién nacido ya no sirven. Es así que hay ligamentos derivados de estructuras fetales, ¿no? Por ejemplo, el ligamento umbilical medial no es más que el uraco, ¿de acuerdo? El ligamento umbilical lateral no es más que las arterias umbilicales y el ligamento redondo o ligamento teres no es más que la vena umbilical, ¿de acuerdo? Y el famoso ligamento venoso o conducto de Arancio, ese como les comentaba y que se puede ver en esta figura, bypassea la vena porta, bypassea toda la irrigación hepática y lleva la sangre desde la vena umbilical hacia la vena cava inferior por arriba del hígado. Es importante recordar que inicialmente habían dos arterias y dos venas, pero en la época primitiva involuciona una de esas venas, quedando solamente una y dos arterias. Clave B. Pregunta 10. Un recién nacido presenta a los pocos días de vida una masa palpable y de movimiento transversal en la zona lateral del cuello. Sobre la patología que sospecha, ¿cuál de las siguientes afirmaciones le parece incorrecta? Clave.
A ver, ¿cuál creen que sería el diagnóstico? ¿Cuál? Una tumefacción en el esternocleidomastoideo, probablemente secundaria a un hematoma. ¿De acuerdo? Probablemente el parto fue traumático. ¿Verdad? Sí. Ah, ok. ¿Qué es lo que diferenciaría un quiste braquial de un hematoma? ¿Ah? ¿Qué es lo que lo diferenciaría? ¿Mm? Primero que nada, que el quiste braquial es una comunicación pequeñita, no hace una masa grande, ¿ya? Es comunicación pequeña. Segundo, la secreción, ¿ah? Solo que sea un higroma quístico, que se haya obstruido. Si es un quiste braquial solo, si no es un higroma quístico, no sale una masota. Solamente hace una masa grande si es un higroma quístico, ¿ya? Que es cosa diferente. Un quiste braquial generalmente es pequeño y casi siempre ni siquiera tiene secreción, es una persistencia nada más. Segundo punto, el quiste braquial va desde el nacimiento, ¿ya? Y dice acá una masa palpable de movimiento transversal en la zona lateral del cuello. Normalmente, cuando haces un movimiento, generalmente es alguna masa que se puede movilizar, ¿no? Y eso es un hematoma, ¿no? Cuando yo tengo un quiste, eso no se moviliza, no se desplaza, ¿no? Es la lesión ahí. Un higroma quístico sí podría desplazarse, ¿no? Imagino que tu pregunta y tu diagnóstico diferencial es con un higroma quístico. Pero el higroma quístico, ¿ah? El higroma quístico sí tiene algunas cosas más a pensar. Que ese higroma quístico puede ir increciendo, puede ir incrementándose a medida que transcurre el tiempo. El hematoma no, el hematoma al contrario tiende a disminuir. Segundo, que la imagen del higroma quístico es más líquido. El hematoma tiene una consistencia más dura, más sólida. No llegando a pétrea, pero más dura. Ahora, un hematoma. Y segundo, hay que ver cuáles son las antecedentes de parto. Si ha sido un parto traumático, obviamente uno va a pensar en un hematoma, ¿no? Probablemente fue un parto traumático, sí. Lo más frecuente es que se trata de un hematoma también. ¿Puede evolucionar la calcificación? También. Si existen dudas diagnósticas, se debe realizar una ecografía cervical. Eso me va a ayudar a diferenciar si es contenido líquido, por ejemplo, un higroma quístico de un contenido de sangre. El tratamiento es la extirpación quirúrgica, falso, ¿no? Eso se reabsorbe solo. Clave E. 11. Va a depender de la cantidad de sangre, en generalmente 2 a 3 semanas. Sí, y puede ser, una de las cosas que puedes ver con el cefalohematoma es que después hay ictericia de rebote. A ver, pregunta 11. La causa más frecuente de masa abdominal en el recién nacido es... ¿Clave? Ojo, la causa más frecuente de masa no es tumor. ¿Ya? La causa más frecuente de masa es hidronefrosis. Es generalmente asociada a estrechez pielo-ureteral. ¿Y eso qué origina? Origina una dilatación de la pelvis renal que comprime al riñón y que puede disminuir el parénquima renal, ¿no? Es muy importante hacer un diagnóstico precoz de esto porque mientras más tiempo nos demoremos, este parénquima renal cada vez va a estar más comprimido y puede quedar sin función, ¿no? No es lo mismo hacer un diagnóstico de hidronefrosis en la etapa prenatal o en los primeros meses de vida del neonato o del lactante, hacer un diagnóstico a los 3 o 4 años, donde ese riñoncito probablemente esté con mucho más deterioro de la función. 11, clave D. Bueno, eso ya les comenté, ¿no? El cordón umbilical normalmente contiene. Es importante esto básicamente porque la vena umbilical es de repente el acceso venoso más importante en la etapa neonatal. Si yo tengo que hacer un RCP neonatal a un paciente que ha tenido un DPP
¿no? Y lo más probable es que tenga algo de shock hipovolémico. Antes de pensar en canalizar una vía, lo primero que hago es coger el cordón, una sonda de alimentación número 6 u 8 y canalizar la vena umbilical. Por ahí tengo una vía de acceso rápida para cloruro, ¿ya? Eso puede salvar una vida. Así es que, si prestan atención, esto va a ser provechoso para ustedes. Si no prestan atención, se les va a morir gente. Así de simple. Nada más. Bueno. Pregunta 12, clave D. Pregunta 13. La frecuencia respiratoria del neonato es... ¿Clave? ¿A? C. 40-50 respiraciones por minuto. ¿Cuándo se habla de polipnia en un neonato? Más de 60 polipnia. Bueno, es que una cosa, polipnia significa respiración rápida y profunda. Taquipnia es respiración rápida y superficial. Uno puede tener taquipnia, puede tener polipnia, ¿no? Lo importante es que si la frecuencia respiratoria está alta, ¿ya? Es mayor de 60, ¿ya? El promedio es 40-50, es el promedio. El promedio. Tú puedes decir que es normal hasta debajo de 60, ¿no? Y bueno, acá te la ponen fácil, ¿no? Porque 50-70. Clave C. 14. Las perlas de Epstein son manifestaciones de... ¿no? En realidad, son derivados de la epidermis, ¿no? Son lesiones blanco nacaradas, ¿no? Que pueden verse en el paladar, ¿no? O también en la nariz, como si fuera milia, ¿no? Las mismas lesiones. Y es completamente benigna, no es ninguna alteración. Clave E. 15. ¿Cuál de los siguientes hallazgos constituye un elemento patológico en un recién nacido a término? Clave D, ¿no es cierto? ¿Cuándo hablamos de bradicardia en un neonato? Por debajo de 100, ¿ya? Por debajo de 60 significa que ya requiere masaje cardíaco, ¿ya? Clave D. 16. La hernia diafragmática congénita. La B, ¿no? La malformación digestiva más frecuente y está asociada a malrotación intestinal. Siempre cuando tengamos una hernia diafragmática, siempre que hay que sospechar que puede tener malrotación, ¿ya? Es bien importante porque embriológicamente van en forma conjunta, sí. Generalmente sí, pero tienes que mirar bien, hacer el estudio completo para evaluar cómo lo vas a hacer, dónde vas a hacerlo. Lo que tienes que hacer es tratar de intubarlo, evitar que el pulmón se siga colapsando, y una vez haciendo el estudio completo, haces la reparación quirúrgica. No es que te metes a hacerlo ya. Lo importante es evitar el colapso pulmonar, y eso sí, requieres intubarlo. 16, clave B. 17. ¿Cuál de las siguientes estructuras del feto intraútero presenta unos niveles de oxígeno más elevados? Vena cava inferior. Estas preguntas han venido varias veces en los exámenes de ENAD, así es que están repitiéndolas varias veces, ¿ya? Entonces, miramos bien, no se confundan. Clave D. 18. En un neonato a término con hipoglicemia sintomática,
usted indicaría 12 C por kilo de destroza al 10%. Una pregunta muy fácil, también pregunta el ENAM, ¿ya? En realidad, uno tiene que ver, cuando da infusión de destroza, si la hipoglicemia es sintomática o es asintomática. ¿Cuándo definimos hipoglicemia? ¿Por debajo de cuánto? Va a depender mucho de las escuelas, ¿no? Pero en general, unos aceptan como término máximo de mirar 40 miligramos. ¿Ya? Por debajo de 40, todo el mundo dice que ya es hipoglicemia. Algunos tienden a hacer un poquito más, pero nadie va a decir que por debajo de 40 no es hipoglicemia. ¿Ya? Segundo, entre 30 y 40 uno puede definir si este paciente tiene sintomatología o no tiene sintomatología. Sintomatología en el neonato es cualquier cosa. Taquipnea, irritabilidad, ¿no? Puede ser de repente convulsiones, tremores. Cualquier síntoma, ¿no? Puede hacer pensar que es por hipoglicemia. Y una hipoglicemia sintomática es tratada. Por debajo de 30, así no lo pienso más y ya tiene que ser bolo. Luego del bolo se le da destroza con una velocidad de infusión de glucosa, con un BIG. ¿De acuerdo? Este BIG se tiene que ir subiendo de 2 puntos en 2 puntos. Se puede empezar con 5.5 y va subiendo, ¿no? 7.5 y va subiendo de forma progresiva. A tener en cuenta algo, la destroza, la máxima concentración que se puede dar por vía periférica es de 12.5%, ¿ya? Y depende también de la vía. Si tienes una vía bien delgada con 10 ya lo puedes quemar. Siempre que tengas por encima de 12.5 requieres un acceso central. O es umbilical o es catéter central. No, en central ya puedes poner lo que necesites. Sí. Lo que tienes que ahí pensar, más el límite de la concentración, es la osmolaridad total. Clave B. 19. Nace un niño de 40 semanas de edad, gestacional, con Apgar 9, peso 3,500. El requerimiento de glucosa de este recién nacido es de... En general, varía si es a término o prematuro, ¿ya? Los prematuros tienen un poco más, ¿no? De 5 a 6 y el otro es de 4 a 5, ¿no? Pero fíjense las claves que les están dando, ¿no? No es unas claves que sean difíciles de mantener, ¿no? O sea, aquí la clave es de 4 a 6, ¿no? Pero mira, de 2 a 4 no lo vas a poner. Generalmente todo paciente que tiene sepsis neonatal o sospecha de sepsis neonatal que le vas a dejar en NPO tienes que ponerle glucosa, si no va a ser hipoglicemia. A ver, y eso es lo normal. Entonces, la clave es de 4 a 6, ¿no? Recién nacido de 1800 gramos, 45 centímetros de longitud, 32 centímetros de perímetro cefálico, 39 semanas por capurro, sin evidencias de anomalías físicas. ¿Cuál podría ser la complicación más probable en las siguientes 12 horas? ¿Clave? A ver, hay que tener en cuenta algo. ¿Es prematuro o no es prematuro? No. ¿Es pequeño para edad gestacional? Sí. Muy bien. ¿Podría ser hiponatremia? Hiponatremia en el neonato es muy poco frecuente, ¿no? Tendrían que darle agua libre, pura, ¿no? Y en general es poco frecuente. Más frecuente de repente en el neonato es la hipernatremia, pero aquel paciente que no lacta, que no ha lactado casi nada y hay baja de peso. Episodios de apnea es a término, ¿no? Sería frecuente si es prematuro. Dificultad respiratoria, generalmente si es a término, lo único que podría ser es una taquipnea transitoria y aparentemente no hay anomalías físicas.
Septicemia, sí, el examen físico no hay ninguna evidencia, es menos probable, pero lo que sí es probable es hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia depende de dos cosas, de las enzimas que tiene para crear glucosa, ¿no? Formar la gluconeogénesis, ¿no? Y acumular glucógeno. Y segundo, depende también de la capacidad que tiene el niño para almacenarlos. Entonces, un prematuro es la causa más frecuente de hipoglicemia. La causa más frecuente de hipoglicemia es prematuridad. La segunda causa más frecuente es el PEG, pequeño predad gestacional, ¿ya? Y la tercera causa recién vienen los hijos de madres diabéticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos niños, pequeños predad gestacional o prematuros, tienen menos capacidad para completar la cantidad de enzimas necesarias para el acúmulo de glucosa hepática, ¿no? Entonces, hipoglicemia, causa frecuente de complicación en prematuros y en pequeños para edad gestacional. Clave. (21) ¿Cuál de las siguientes características no pertenece a una parálisis braquial de Duchenne-Erb? Clave. ¿Es la más frecuente? Sí, Erb-Duchenne es más frecuente que parálisis de Klumpke. Básicamente porque Erb-Duchenne se ve a la tracción del cuello y en cambio parálisis de Klumpke se ve sobre todo en podálicos, ¿no? Entonces es más frecuente la parálisis de Erb-Duchenne. ¿Afecta a raíces 5 y C6? Sí, porque afecta la parte superior del tronco, ¿no? ¿El brazo se muestra en abducción y rotación interna con pronación del antebrazo? Sí, ¿no? Mesero pidiendo propina. ¿Puede asociarse a alteraciones del nervio frénico? Sí, porque está cercano. ¿El reflejo de Moro y bicipital están intactos? Falso, ¿no? El reflejo de Moro está alterado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Duchenne-Erb? Es Klumpke, ¿no es cierto? Está lesionando las lesiones de las raíces de C7, C8 y T1, ¿ya? Entonces, parálisis de Klumpke. ¿Qué va a ser? Dificultad para la flexión de la muñeca. Y ahora sí, la parálisis de Erb-Duchenne, ¿no es cierto? Lesión de C5, C6, C7. Clave E. 22. En relación al traumatismo de parto, marque la alternativa incorrecta. Clave B. D de dedo. ¿Parálisis de Klumpke puede asociarse a síndrome de Horner? Sí, ¿no? Síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Y parálisis de Klumpke. ¿La parálisis de Erb-Duchenne compromete raíces cervicales C5 y C6? Verdadero. ¿En algunas ocasiones la parálisis de Erb puede asociarse a parálisis diafragmática? Sí, porque está cerca a C4, ¿no? ¿El compromiso diafragmático se observa con lesiones a nivel de T1? No. Diafragma es C4. ¿El nervio facial es el nervio periférico más comúnmente lesionado? Verdadero. Clave D, ¿no? Fíjense bien cómo es la diferencia, ¿no? A ver, ¿quién tiene parálisis de Erb y quién tiene parálisis de Klumpke? ¿Qué tiene la niña? ¿Qué tiene la niña? ¿Ah?
¿Cómo está su muñeca? Está extendida, no está flexionada, ¿no es cierto? Por lo tanto, la lesión es de Klunke. Fíjense el niño, tiene así y flexiona la muñeca, ¿ya? Parálisis de Ehr's. Significa que la parte del nervio mediano está normal y por lo tanto la parte del tronco inferior está conservada. Solamente hay lesión del tronco superior y por eso es que hace esto, ¿no? Se pega el brazo, rota, pero puede flexionar la muñeca. Para ese Ehr's-Duchenne, porque no hay compromiso en el nervio mediano. El niño. Clave D. 23. En el recién nacido, el hueso que más fracturas sufre durante el periodo expulsivo es, y que lo rompemos a veces para tratar de, ¿no? Clave E. 24. A ver, silencio. Un niño de 14 días presenta en el control de salud múltiples pápulas blanco-amarillentas de 1 a 2 milímetros de diámetro en las mejillas, la nariz y la frente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Milia alba, ¿no es cierto? O milio, ¿no? ¿Por qué no es un eritema tóxico? Las lesiones son papulares con un halo eritematoso alrededor, casi siempre confluentes y son a nivel del tronco, frecuentemente. ¿Y la melanosis pustulosa? Tienen un halo melanótico, como se llama negro, ¿no? Alrededor. Y luego se forma como una pústula, la pústula desaparece, queda ese halo melanótico que va desapareciendo. ¿Ya? Todos son cosas que no tienen ningún problema, ¿no? Todos son variantes normales. Fíjense bien, la milia neonatal, no solo uno está acostumbrado a ver que solo es el dorso de la naricita, sino que puede aparecer, llegar hasta la frente y a las mejillas, ¿no? Clave A. Pregunta 25. Generalmente es el tamaño, ¿no? Pero puede ser más grandecitos también, ¿no? Sí, sí. Son milímetros, no centímetros, ¿eh? Ajá. ¿Sí? Generalmente desaparece a la segunda semana. ¿Sí? En un recién nacido, el paso de la sonda nasogástrica tiene como primera medida descartar la siguiente anomalía congénita. ¿Clave? Hay que tener en mente que aquel niño que lacta y se pone morado y luego llora y deja de aparecer la cianosis, lo más frecuente es que tenga atresia de Coanas. ¿De acuerdo? Entonces, la atresia de Coanas, lo que ocurre es que el niño no puede respirar y solamente por la nariz y solamente respira por la boca. Entonces, aquel niño que está lactando, durante todo el tiempo que lacta, se va a ahogar porque no hay manera de respirar. Entonces, él lacta y se pone morado. Entonces, deja de lactar, llora y empieza a oxigenarse, ¿no? Entonces, eso debe llamarles la atención, ¿no? Se le pasa una sonda por la nariz y se ve la obstrucción. Clave A. 26. Una madre con diabetes mellitus mal controlada da a luz a un niño de 4, sí. La atresia esofágica uno lo puede ver ya desde la etapa prenatal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en un paciente? ¿Ah? Polidramnios, ¿no es cierto? Una vez que nace, ¿qué vamos a ver? El niño que tiene abundante cialorrea, ¿ya? Abundante cialorrea. Y entonces ahí lo que hacemos es, para ver eso, le ponemos una sonda, ni siquiera nasogástrica, pero general para no ver orogástrica y miras, ¿no?
En general, la atresia de Coanas no es frecuente, ninguna de las dos son frecuentes, pero cuando ocurre atresia esofágica casi siempre va asociada a fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Pero, o sea, es casi igual, o sea, no hay mucha diferencia. Uh-huh. 26. Una madre con diabetes mellitus mal controlada da a luz a un niño de 4,500. ¿Cuál es la siguiente la manifestación más probable en este recién nacido? No hay hipoglicemia. ¿Ah? Hipoglicemia sí puede haber, ¿no? ¿Por qué hay hipoglicemia en este paciente? ¿Por qué hay? ¿Ah? Porque hay una elevación de insulina en la etapa fetal, ¿no es cierto? Cuando hay una madre con diabetes, va a tener una mayor cantidad de glucosa en la sangre y va a haber mucha mayor cantidad de glucosa en la sangre que va en la placenta. Pero el niño, su páncreas, es completamente normal, 0 kilómetros. Entonces, libera su insulina y baja la glucosa y está perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando sale? Tiene niveles de insulina ya altos y entonces rápidamente puede hacer hipoglicemia porque tiene niveles de insulina desde la etapa prenatal mayor a lo normal. Pero, ¿podrá ser cetoacidosis diabética? No, ¿no es cierto? Hiperglicemia, no, lo más probable es que haga hipoglicemia. Hipercalcemia, no. Muchas veces está asociado más bien a hipocalcemia. Policitemia, sí. ¿Por qué? ¿Ah? Ok, la insulina es un factor de crecimiento, IGF-1, y por eso salen macrosómicos. Pero también hay lesión a nivel vascular. Una madre con hiperglicemia, su placenta no es una placenta normal, es una placenta con lesión endotelial y por lo tanto el flujo vascular va a estar disminuido. Y al estar el flujo vascular disminuido, entonces va a funcionar como si fuera un paciente con hipoxia crónica. Y al tener hipoxia crónica, va a estimular a su eritropoyetina a formar mayor cantidad de glóbulos rojos y por ende a hacer policitemia. ¿No? 26, clave D. ¿Ah? Definitivamente la hipoglicemia es la más frecuente, pero no te han dicho... ¿Ah? A ver, algo que deben aprender de dar exámenes. Si es que hay una alternativa probable, ninguna vez es correcta, ¿ya? O sea, nunca pongan ninguna si hay una alternativa probable ahí, ¿ya? Solamente pongan ninguna cuando no tengan ninguna elección. Pero, es más, las preguntas con ninguna están siendo cada vez ya eliminadas. Les traigo a colación esto porque son preguntas previas, anteriores, y ustedes tienen que ir reconociéndolas. Pero lo que tienen que aprender es, no marquen ninguna si es que hay una alternativa probable. ¿Ya? 27. Señale cuál de las siguientes características sobre las hemorragias intracraneales es correcta. Los hematomas subdurales son típicos de los recién nacidos prematuros, y tanto si son asintomáticos como si tienen síntomas, deben ser tratados mediante punción. La hemorragia intraparenquimatosa suele asociarse a situaciones de hipoxia e isquemia. El diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea se hace fundamentalmente mediante TAC. La hemorragia intraventricular es típica recién nacido a término, que sufre traumatismo durante el parto, aunque también se debe sospechar malos tratos. La leucomalacia periventricular es una necrosis de sustancia blanca periventricular y de la fibra de la cápsula interna, cuyos primeros síntomas aparecen a las 24 horas de vida. ¿Cuál es la correcta? Clave B. ¿Los hematomas subdurales son típicos de los prematuros? No, ¿no es cierto? La hemorragia más frecuente en el recién nacido es la hemorragia prematuro, es la hemorragia ventricular, ¿no? Periventricular o intraventricular. ¿Hemorragia intraparenquimatosa está asociada a hipoxia isquémica? Sí. ¿El diagnóstico de hemorragia subaracnoidea se hace mediante TAC? No. En la etapa prenatal se hace con eco transfontanelar. ¿Ya?
¿La hemorragia intraventricular es típica de recién nacidos a términos? No, prematuros. ¿La leucomalacia periventricular en las primeras 24 horas de vida? No, ¿no? Después de la evolución de una hemorragia periventricular. 27, clave B. Uy. Claro, o sea, es la consecuencia de una hemorragia intraventricular. Una vez que desaparece eso, ocurre la leucomalacia. Sí, o sea, la hemorragia intraventricular es por sangrar en la matriz germinal. Luego que desaparece eso y se queda la secuela, aparece la leucomalacia. Hemorragia intraventricular. No, no son frecuentes. 28. Un recién nacido presenta en el primer minuto de vida una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Su esfuerzo respiratorio es nulo, tiene una postura en ligera flexión, con cierto grado de acrocianosis, y al introducir en la zona nasogástrica hace algún gesto facial. ¿Cuál sería su puntuación en el test de Apgar? ¿Clave? A ver, acordarse, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que evaluamos en el test de Apgar? Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular, irritabilidad refleja y color. Y la evaluación es 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Esfuerzo respiratorio, ausente, débil y fuerte. ¿Qué es lo que evaluamos ahí? Básicamente el llanto, ¿ya? Frecuencia cardíaca es 0, menor de 100, no menor de 60, porque eso se equivocan en eso, menor de 100 y mayor de 100. Tono muscular, hipotonía, ligera flexión, movimientos activos, irritabilidad refleja, se mide básicamente con la aspiración, la sonda, ¿no? Si hace muecas o si hace tos. Y el color, pálido, ¿no? Acrocianosis y rosado. Puede ser o pálido o completamente cianótico, ¿no? Entonces, lo otro a tener en cuenta es que el RCP no se usa para definir si ese niño requiere o no requiere RCP. Perdón, el test de Apgar no se utiliza para definir si este niño requiere o no requiere RCP. El test de Apgar solamente me sirve para evaluar la evolución de mi RCP después del manejo. Para yo decidir si un niño requiere reanimación avanzada, solamente requiero 30 segundos. En 30 segundos yo decido si ese niño va o no va a RCP avanzado. Finalmente la clave es la A, ¿no es cierto? A ver, si evaluamos, al primer minuto, frecuencia cardíaca de 90. Puntaje en frecuencia cardíaca, 1. Esfuerzo respiratorio, 0. Luego el tono, 1. Y color, 1. Irritabilidad refleja, 1. Puntaje, 4. Clave A. 29. Acude usted a un paritorio a reanimar un recién nacido y se encuentra con que la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto, el esfuerzo respiratorio está ausente y está absolutamente hipotónico y de color azul pálido, y la respuesta a estímulos es nula. ¿Cuál sería su actitud inicial? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, cuando uno recibe al recién nacido, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hacemos es cogerlo con las mantas calientes. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es cogerlo con las mantas calientes. No lo recibimos con las manos, ¿no? Agarramos la mantita precalentada y ahí se recibe. Lo primero que se hace es dar calor. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es dar calor. Y en general, los pasos son proveer calor, ¿no? Segundo, después de proveer calor, posicionar, o sea, lo ponemos en la servocuna, tratamos de mantener la vía aérea permeable en posición de olfateo. Si hay líquido, aspiramos, ¿no? Aclaramos la vía aérea. Ojo, cuando se aclara la vía aérea, primero es la boca y luego la nariz, primero la B y luego la N, ¿no? Recuerden que si eso está flexionado, la lengua obstruye la vía aérea, ¿no? Y si está hiperextendido también. Y finalmente secamos, estimulamos y volvemos a reposicionar.
Eso se tiene que hacer en menos de 30 segundos. ¿Ya? Antes se decía que cualquier paciente que venía con líquido meconial había que succionarle durante el canal del parto. Ya no se hace más eso. ¿Ya? Si hay meconio y el recién nacido no está vigoroso, o sea, está deprimido y tiene líquido meconial y uno lo ve y ya está en la cervocuna y está deprimido, tiene líquido meconial espeso, lo que hay que hacer antes de cualquier cosa ahí es intubar y aspirar la secreción de vía de tráquea. ¿Para qué? Para evitar que ese niño haga síndrome de aspiración meconial. ¿Ya? Es la única indicación de intubación inmediata. Depresión con líquido amniótico meconial. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos siempre 3 tiempos de 30 segundos. El primer tiempo de 30 segundos, damos los cuidados de rutina. Dar calor, aclarar la vía aérea, secar, estimular y evaluar color. ¿Ya? Si luego de eso vemos, está bien, el niño respira todo, cuidados de soporte. Pero si no, en esos 30 segundos tenemos que evaluar respiración, frecuencia cardíaca y color. Si el paciente no respira o tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 100, en esos primeros 30 segundos hay que hacer ventilación a presión positiva. O sea, primero los 30 segundos fueron de evaluación. Después de esos 30 segundos de evaluación, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 100 o está apneico, BPP por 30 segundos. ¿De acuerdo? Si el paciente respira, pero tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, pero está cianótico, lo único que requiere es oxígeno. ¿No? Si el paciente, luego de 30 segundos de ventilación a presión positiva, presenta una frecuencia cardíaca por debajo de 60, ahí se hace masaje cardíaco. Si está entre 60 y 100, ventilación a presión positiva todavía. Y si está más de 100, sacarle la ventilación y oxigenarlo si no está rosado. Luego de 30 segundos de ventilación a presión positiva y masaje cardíaco, si está por debajo de 60 aún, recién se da adrenalina. O sea, 30 segundos para definir si voy a hacer o no RCP avanzada. 30 segundos de ventilación a presión positiva, 30 segundos de compresiones torácicas y luego 30 segundos para manejo con adrenalina. ¿Ya? Por lo tanto, la primera es la clave C, ¿no? Antes de hacer nada, primero damos calor, posicionamos, aclaramos vía aérea, secamos, estimulamos y lo volvemos a reposicionar. Pregunta 30. Recién nacido a término, flácido, no respira, se le coloca en una cuna con calor, se seca, se posiciona, se realiza estimulación táctil y no responde. Frecuencia cardíaca de 80 por minuto. ¿Cuál es el manejo inmediato? Ahora sí, ventilación a presión positiva. ¿Clave? P. ¿Ah? Igualito, primero es BPP, por 30 segundos. Y luego de eso recién hace masaje cardíaco. Bueno, en este caso, ventilación a presión positiva. Clave B. 31. Un recién nacido tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, respiración regular, flexión moderada de extremidades, llanto espontáneo y cianosis distal. ¿Qué conducta adopta en este momento? ¿Clave? Simplemente tranquilizar a la mamá o tranquilizarse ustedes, porque mi mamá ni se da cuenta, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? No hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué puede haber cianosis distal? ¿Ah? Frío, ya, bueno, el frío. ¿Qué otra cosa más me puede dar cianosis distal? Aparte del frío. Baja oxigenación. Le daría cianosis central. Cianosis periférica, otra causa. Causa frecuente en el neonato.
¿Ah? ¿Cuál es la definición de cianosis? ¿Cómo definen cianosis? ¿Ah? No me digan coloración azulada de piel y mucosa, ¿saben? Porque pucha. ¿Cómo definen cianosis? Han hecho sus ABPs de fisiología, ya. ¿Ah? ¿Cómo se define? Hemoglobina reducida mayor de 5, ¿no? Por lo menos uno, aunque sea ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un paciente que tiene 7 de hemoglobina, un niño con una neumonía, 3 años, anémico, pobre, caquéctico, 7 de hemoglobina, y hará cianosis. Así tenga saturación en 80, no va a ser cianosis porque necesita más del 70% de su hemoglobina que esté reducida para que pueda hacer cianosis con 7 hemoglobina. No va a ser cianosis. Tengo un neonato con hematocrito en 70. ¿Hemoglobina en cuánto es eso? ¿Ah? 70, un tercio, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 20 y pico, ¿no? ¿Creen que hará más de 5 miligramos de hemoglobina reducida fácilmente? Sí, ¿no? Todos los pacientes con policitemia hacen cianosis periférica. ¿Por qué? Porque tiene más de 5 miligramos de hemoglobina reducida. ¿Ya? Entonces, no necesariamente se asocia hipoxia a cianosis. La cianosis depende de la cantidad de hemoglobina reducida que tengo. (31) clave D. 32. Marta ingresa al hospital en expulsivo con un embarazo único de 38 semanas de gestación. No ha tenido ningún control prenatal. El parto se realiza en emergencia por vía vaginal y el recién nacido nace sin esfuerzo respiratorio, hipotónico, cianótico, no tose, no llora, bradicárdico, cubierto con líquido amniótico, puré de arvejas. El primer procedimiento a seguir será, marque lo correcto. Clave B. Se le realiza de inmediato intubación previa aspiración traqueal de meconio bajo la laringoscopía, ¿no? Este es el paciente típico que puede hacer un SAM. (33) ¿En cuál de las siguientes situaciones está indicado el iniciar el masaje cardíaco en un recién nacido en sala de partos? Clave D. B. Ante una bradicardia con frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto que persiste tras 30 segundos de ventilación a presión posible. Esa era tu pregunta. O sea, primero hay que ventilarlo y luego de eso recién. Clave B. 34. Respecto a la atención inmediata del recién nacido, marque lo incorrecto. Clave. Clave. B. Sí. ¿Los recién nacidos requieren de vigilancia durante el periodo de adaptación? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué cosa es el periodo de adaptación? Es un periodo en el cual los niños tienen una frecuencia respiratoria habitualmente un poco mayor de la normal, básicamente porque todavía queda líquido alveolar, pueden tener una frecuencia cardíaca un poco mayor, ¿no? Y generalmente dura las primeras 2 a 4 horas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esto es persistente? Uno puede pensar en que tenga algún compromiso. ¿El 10% de los partos pueden presentar problemas aunque no haya factores de riesgo? Sí. 10% de los partos pueden tener algún tipo de
requerimiento de estímulo, ¿no? O sea, lo típico que normalmente uno atiende el parto y el niño llora y bueno, ya nosotros lo secamos y nada más, no hacemos más. Pero un 10% puede que no llore y ahí uno se estresa y no sabe qué hacer, ¿no? Y lo estimula así con fuerza para hacer llorar y lloró. Uf, felizmente lloró. Pero existe 1% de los neonatos que así lo estimulemos con fuerza, ese no va a llorar. Y ese paciente se muere si no sabemos hacer RCP neonatal. ¿Ya? Entonces, para ese 1% es que ustedes se entrenan. Felizmente nadie ha atendido 100 partos y no les ha tocado ni uno, no de esos, así, pero, ¿ya? Pero definitivamente en algún momento les puede llegar. ¿Ya? Clave entonces, la alternativa C. A ver, ya, si se cansan me avisan y paramos. ¿Ya? A la 40, ya a la 40, pero silencio, para llegar rápido a la 40. ¿No? 35. En relación a los cuidados inmediatos brindados al neonato, señale el enunciado falso. ¿Clave? ¿C? ¿C? La aspiración de secreciones orofaringias debe ser hecha empezando por la boca. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué no la nariz? Generalmente, sí, es verdad, puede haber estímulo y hay una mnemotecnia, ¿no? La B es primero que la N, ¿no? O sea, la boca primero que la nariz. ¿No? La ligadura del cordón umbilical debe ser mínimo a 3 centímetros. Sí, ¿por qué razón? Porque necesito una distancia suficientemente grande, porque imagínense, clampamos y después de 1 o 2 horas empieza a tener problemas. Yo puedo cortar un poquito más abajo el cordón y tener mi vena umbilical permeable. Si yo lo corto muy, muy cercano, no voy a tener chance a poder utilizar la vena umbilical las primeras horas. ¿De acuerdo? El CREDE o profilaxis con nitrato de plata al 1% es efectivo contra todo microorganismo patógeno que infecta la conjuntiva ocular. ¿Para qué se utiliza el nitrato de plata? Básicamente gonococo, no cubre otra cosa. Por eso ya no se usa. Todo el resto es correcto. Clave C. Un recién nacido presenta párpados edematizados, conjuntiva enrojecida y una cantidad de secreción ocular clara, 6 horas después de nacido. El diagnóstico más probable es conjuntivitis. ¿Por qué no puede ser conjuntivitis por clamidia? ¿Cuánto tiempo después se presenta la conjuntivitis? Quinto o sexto día. ¿Y el gonococo? Este es un pequeño resumen para ustedes. ¿Ya? A ver, fíjense bien, la conjuntivitis química es en las primeras 24 o 48 horas siempre. ¿Ya? La conjuntivitis por clamidia empieza casi siempre el 7º día, pero puede ir desde el 5º al día 14. La neisseria es más rápida, puede empezar desde las 48 horas hasta la semana. ¿Ya? Otras bacterias, estafilococo, aureus, epidemias, hemófilos, van desde el 5 al 14 días. Y el herpes también de 6 a 14 días. Todas las infecciones que van a tener compromiso severo tienen que tener tratamiento endovenoso. Y de ellas, la Neisseria gonorrea es la más complicada. Tiene mayor gravedad, secreción horrible, purulenta, los ojos se ponen hinchados como pelotas, ¿no? El tratamiento es cefotaxima endovenosa. No ceftriaxona. ¿Por qué razón no ceftriaxona? Porque es un neonato y favorece la colestasis neonatal, ¿no?
En cuanto al tratamiento de clamidia, la conjuntivitis por clamidia, ¿cómo se trata? Siempre el tratamiento en neonatos, siempre de toda patología es sistémico, ¿ya? No se le puede dar tetraciclinas, se le da eritromicina vía oral, ¿ya? Por lo tanto, la clave es la A. Tetras en general en los niños, no se da. Alteraciones óseas y de desmante dental. (37) Un prematuro de 32 semanas presenta a la hora de vida una disnea progresiva con cianosis y tiraje. En la radiografía hay un patrón de vidrio esmerilado y broncograma aéreo. A pesar de la ventilación, el oxígeno y los antibióticos continúan mal. ¿Qué tratamiento añadiría en primer lugar? A ver, primero que nada, es un niño prematuro, ¿de acuerdo? Un niño prematuro y que empieza a tener distrés respiratorio rápidamente. A la hora de vida ya tiene disnea, cianosis y tiraje. Y la radiografía es la radiografía típica, ¿no? La radiografía típica de una membrana hialina es el patrón de vidrio de catedral o vidrio esmerilado, ¿ya? ¿Qué es importante siempre hacerlo como diagnóstico diferencial? La neumonía cognatal, ¿no? Porque también puede tener broncograma aéreo. Entonces, casi siempre todos los pacientes con membrana hialina, igual, así sepamos que es membrana hialina, igual se le administran antibióticos hasta obtener resultados de cultivos. El tratamiento de elección en un paciente con membrana hialina es el agente surfactante. ¿Cómo se da el agente surfactante? Vía endotraqueal. El paciente se le intuba, se le hace monointubación a la derecha, monointubación a la izquierda para darle 12 cc por kilo de surfactante y luego, idealmente, se le extuba y se le pone en PRON para utilizar ventilación no invasiva una vez que mejore la oxigenación, ¿no? Para evitar el problema de distrés. ¿Ah? ¿Perdón? 12 cc por kilo. Pero eso no tienen que saberlo ustedes, o sea, basta que sepan que es surfactante. 38. Señale cuál de las siguientes anormalidades se produce en los recién nacidos prematuros con distrés respiratorio idiopático o síndrome de membrana hialinas como consecuencia de la alteración fisiopatológica típica de este síndrome. ¿Clave? A ver, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La membrana hialina provoca hipoxia persistente, ¿ya? ¿Cuál es el estímulo para que se cierre el foráneo oval y el ligamento arterioso? Oxígeno, ¿de acuerdo? El oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a favorecer la liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿qué van a hacer? Van a mantener el ductus, ¿no es cierto? Entonces van a mantener el ductus abierto. Si yo tengo oxigenación, lo que hago, voy a tener que hacer es una inhibición de estas prostaglandinas. Y al haber una inhibición de estas prostaglandinas por la oxigenación, se cierra el ductus, ¿ya? Por esa razón que los antiinflamatorios no esteroideos se usan para cerrar el ductus, ¿ya? Y si yo quiero mantener un ductus abierto, por ejemplo, una cardiopatía congénita cianótica y solamente comunicada por un ductus, entonces tengo que darle prostaglandinas al contrario para mantener el ductus abierto, ¿no? Entonces, en este caso, generalmente un paciente que nace normal y que tiene oxigenación, la oxigenación lo que hace es mantener, evitar las prostaglandinas que normalmente se mantenían en la etapa fetal. Al disminuir las prostaglandinas se cierra el ductus, se cierra el foramen oval. Pero el cierre del ductus tiene dos tipos de cierre. Un cierre que es el cierre funcional y el otro que es el cierre anatómico. Inicialmente lo que ocurre con la caída de las prostaglandinas es el cierre funcional, es decir, hay una vasoconstricción de ese ductus y se cierra por vasoconstricción. Y luego de una semana ya se oblitera y hace el cierre anatómico definitivo.
¿Qué pasa en un prematuro? En un prematuro que tiene, por ejemplo, membranas hialinas. Al comienzo, en las primeras horas, podría oxigenar un poco y eso baja las prostaglandinas y hay una vasoconstricción y por lo tanto el cierre fisiológico del ductus. Pero si la hipoxia es persistente, tercer o cuarto día de vida, hipoxia persistente, las prostaglandinas nuevamente suben y ese cierre fisiológico por vasoconstricción se reabre y hay una reapertura del ductus. Entonces, ¿qué ocurre en ese prematuro? Ese prematuro empieza a tener pulsos saltones, ¿no? Hay un precordio hiperdinámico. ¿Por qué? Porque hay una caída de la sangre oxigenada de la circulación sistémica hacia el lado venoso. ¿De acuerdo? Y eso se llama reapertura del ductus, ¿no? El ductus se ha reabierto. Frecuente en la membrana hialina entre el tercer y quinto día de vida postmembrana hialina. 38, clave E. Un neonato de 36 semanas de edad gestacional y 24 horas de vida presenta pocas horas después de su nacimiento taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales y ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón hiperinsuflado con diafragmas aplanados, refuerzo ilial y líquido en cisuras. ¿Cuál sería la actitud adecuada? ¿Clave? ¿Cuál es el diagnóstico? Una taquipnea transitoria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Generalmente se da término, pero puedo tenerlo en cualquier paciente que no tenga suficiente tiempo para expulsar líquido pulmonar, ¿no? Una cesárea, un parto, un expulsivo muy rápido, ¿no? Puede tener taquipnea transitoria. ¿Por qué es taquipnea transitoria? Básicamente por el tipo de radiografía que presenta el paciente. El paciente tiene una radiografía con un pulmón hiperinsuflado, con zonas de cisuritis, ¿no? Con diafragmas aplanados, típico de una taquipnea transitoria. El otro punto es que casi siempre los pacientes con taquipnea transitoria, con oxígeno, mejoran, ¿ya? No requiere más que solo oxígeno. Por lo tanto, ¿sería administración de surfactante? No. ¿Ventilación con presión positiva? No. ¿Oxigenoterapia analítica, cultivos de observación? Sí. Casi siempre uno que tiene un niño prematuro, siempre puede haber riesgo de infección, ¿no? No le daría antibiótico, pero sí lo cultivaría. 39, clave C. ¡40! Señale cuál de las siguientes características no corresponde a la respiración periódica del recién nacido prematuro. ¿Clave? B. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es la diferencia entre lo que es una respiración periódica y un apnea, ¿ya? ¿Cómo defino yo apnea? El apnea es el cese de la respiración asociada a bradicardia por más de 20 segundos, ¿ya? Cese de la respiración más bradicardia por más de 20 segundos, eso es apnea. Si no hay bradicardia, no hay apnea, ¿ya? La respiración periódica dura menos tiempo, 5 a 10 segundos, ¿ya? Y no está asociada ni a cianosis ni a bradicardia. La respiración periódica depende del tiempo del sueño, ¿no? Y es más frecuente en la fase 3 y 4. Todos las apneas y las respiraciones periódicas son frecuentes en recién nacidos prematuros y desaparecen luego de las 36 semanas de edad gestacional. Por lo tanto, ahora sí, ¿cuál sería la clave? B, ¿no es cierto? ¿Con cierta frecuencia se asocian colación cianótica y bradicardia? No, porque si no, no sería una respiración periódica, sino sería un apnea. Clave B.
Dos más y les descansamos. Para que haya menos al final. Paciente recién nacido que pesó 3 kilos con antecedente de ictus materno en el tercer trimestre. Adgar 3.7. Al examen físico 37.8, score de Silverman en 8. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Clave? Muy bien, aquí hay que ver los antecedentes, ¿no? Si yo tengo un antecedente de ictus materna, es más riesgo que haya infección. Segundo, el niño tiene fiebre, 37.8, ¿no? Y score de Silverman alto, ¿no? Dificultad respiratoria. Por lo tanto, aquí lo más probable es que sea una neumonía. ¿Qué neumonía? ¿Neumonía típica o neumonía congénita? Congénita. ¿La neumonía típica se da en los lactantes? Sí, a partir de las 4 a 6 semanas, básicamente asociado no a micoplasma, sino a clamidia, ¿ya? La neumonía atípica del lactante o neumonía eosinofílica, ¿ya? Asociada a clamidia. El típico niño que a la segunda semana de vida hace su conjuntivitis por clamidia y a las 6 semanas hace su neumonía coqueluchoide. A recordar la evaluación, ¿no? Cuando yo quiero evaluar distrés respiratorio, yo escojo el test de Silverman-Anderson. Y el score de Silverman-Anderson tiene puntajes 0, 1 y 2. ¿Qué evalúa? El movimiento respiratorio, si está normal, si es un movimiento respiratorio profundo, que es 1, o si hay un desbalance tóraco-abdominal, que es 2. A nivel de retracciones, yo puedo evaluar retracciones intercostales, retracciones sifoideas, y pueden ser ausentes, leves o marcadas. A nivel de la nariz, lo que yo veo es el aleteo nasal o dilatación de las narinas, que puede ser ausentes, leve o marcada. Y finalmente, el quejido, en donde yo puedo tener ausente, con estetoscopio o audible sin estetoscopio. Cuando yo tengo un puntaje con estetoscopio o audible sin estetoscopio. Cuando yo tengo un puntaje mayor o igual a 7, es que tengo un distrés respiratorio severo en el score de Silverman-Anderson. Clave D. Y finalmente, la pregunta 42. Un recién nacido que es expuesto a temperatura ambiente durante más tiempo del debido y a los pocos minutos comienza con dificultad respiratoria, observándose que no existe disociación tóraco-abdominal, pero que para respirar mantiene cierto grado de tiraje intercostal, discreta retracción sifoidea y leve aleteo nasal. En la auscultación solo se aprecia un suave quejido. ¿Cuál sería su puntuación en el test de Silverman? 4. Respiración, 0. Tiraje, tenemos tiraje intercostal, leve, 1. Tiraje sifoideo, leve, 2. Aleteo nasal, leve, 3. Y quejido al estetoscopio, 4. Puntaje, 4. 42, clave E. Muy bien. Descansamos un ratito. ¿No?